Otro episodio de podcast, otro día helado en New York, porque si algo tiene esta ciudad en invierno es la etiqueta de congelarnos, es la etiqueta de pasar frío, es la etiqueta de abríguense, arrópense. No suele tener la mejor fama, la mejor vibra y definitivamente no las mejores etiquetas. Y hago énfasis en esta palabra porque justamente es de las cosas en las que he venido reflexionando, no solo en los últimos meses de tanto cambio y de tanta evolución y de tanta transformación en los diferentes niveles de mi vida, pero especialmente desde que empezó el año. Ha sido la oportunidad de salirme de algunas de mis etiquetas predilectas o de las cuales me he enraizado en ellas por tanto tiempo. Por ejemplo, la psicoterapia y ser una experta, si se quiere, en salud mental, para abrirme a nuevos horizontes, nuevas oportunidades y sí, ¿por qué no?, nuevas etiquetas. Espera que te espera y nada que llega. Entonces, este podcast es para ti. Yo soy Pamela Luna y esto es Esperando la Señal. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Yo soy Pamela Luna, su host, y esto es Esperando la Señal. En un episodio que nace así como este año 1 de nuevos inicios, nuevos comienzos y nuevas oportunidades, viene justamente de una oportunidad que cerramos por los momentos hace unos días, pero tengo la fe de que nuevas ediciones se van a dar a cabo y tiene que ver con Anti-Basing House. De esto ya les he hablado recientemente tanto por este espacio como por mis otras plataformas. Por si acaso, por acá les voy a estar dejando lo que es mi Instagram y TikTok, mis otras 2 cuentas en donde más me desenvuelvo y donde tenemos una variedad de contenido. Pero básicamente desde que empezó el año, o vamos a decir más que nada desde el 3 de enero, fecha patria para nosotros los venezolanos, pero también la fecha en donde coincide el inicio, la apertura de Anti-Basing House. Esto fue un wellness pop-up de 2 semanas, cerramos hace unos días. Para el momento que les grabo hoy es martes 20, esto lo cerramos el viernes pasado, el 16, y fue una experiencia maravillosa en donde tuve la oportunidad, la dicha, la bendición de ser parte de todo el proceso desde hace un par de meses, cuando se da la oportunidad, la posibilidad de llevar a cabo esta experiencia o esta serie de 33 experiencias durante 2 semanas en enero. En noviembre se me presenta la oportunidad de ser parte de quienes manejamos toda la logística y llevamos adelante este proyecto. Y por primera vez, y aquí es donde viene la parte de las etiquetas que les comento, fue el yo estar accionando no desde los roles o etiquetas con los que me vengo identificando desde hace un buen tiempo. Si eres nuevo por acá, bienvenido. Para darte un breve contexto, mi nombre es Pamela García, mi marca personal / mi compañía, en proceso de ser agencia, yo siento también, pero de eso hablamos después, se llama Pamela Luna, y a través de los últimos años me vengo desenvolviendo principalmente en el campo de salud mental. Yo me vine para New York desde Venezuela a los 18 con el propósito de graduarme como psicóloga, saqué mi título, después hice una maestría en social work, me licencié y básicamente desde el 2018 vengo trabajando en la industria, desde clínica privada hasta en un marco más grande como lo es un hospital. Entonces básicamente todo mi expertise, si se quiere, si lo pensamos desde un lugar más de qué iría mi currículum o qué iría mi experiencia laboral, viene principalmente de allí. Como a muchos les sucedió en el 2020, fue una oportunidad para empezar a explorar otras áreas de interés, empezar a cuestionarme qué me gusta, qué me llama, hacia dónde quería enfocar mi energía y mi tiempo en especial, ya que, como todos sabemos, fue un periodo de estar mucho más en casa, de introspección, y por lo menos para mí, que tengo bastante energía, me gusta hacer de todo, fue la excusa perfecta de, bueno, vamos a canalizar toda esta energía y tiempo en
algo más. Empiezo a explorar lo que es el tema de las redes sociales, en ese punto más desde el, esto se puede monetizar, está la parte de creación de contenido, como yo diría muchos, hasta ese punto las redes yo las venía usando netamente desde el ámbito social, compartir las fotos de algún viaje, de una salida con amigas, como esas cositas así, pero sin una estrategia y una estructura más profesional, más alineada a la monetización. Eso es algo que yo empiezo a explorar a partir del 2020, empiezo a tomar diferentes cursos, participé en un campamento de creadores de contenido y empecé a desarrollar un poco hacia dónde me quiero enfocar y qué es lo que quiero hacer. Al principio intenté irme por el lado de fashion blogger porque la moda es algo que me encanta, que me apasiona. Ya quienes me vienen siguiendo desde hace un rato saben que 2 veces al año el enfoque, tanto por acá como en mis redes, tiene que ver con Fashion Week. He tenido la oportunidad de asistir hasta el momento unas 7 temporadas. Pronto se avecina la 8ª temporada, pero me di cuenta de que no era necesariamente de lo único en lo que me quería enfocar. En ese momento el consejo principal era el anicharse. Él solo habla de una cosa y quizás la intención no era necesariamente el minimizar todo a algo o el solamente puedes hablar de esto, pero fue como muchos de nosotros lo tomamos. Empiezo a explorar otras vías, otras áreas y eventualmente entre ensayo y error, probando diferentes estilos de contenido, probando diferentes maneras de comunicar y finalmente haciendo caso al consejo que muchas personas me daban, que era, tú eres terapeuta, ¿por qué no hablas de esto? ¿Por qué no hablas de psicología? Esto sería muy cool. Empiezo a abrirme un poco a, déjame meter mi mundo más profesional, más corporativo en las redes, cosa que honestamente al principio me costó porque yo sentía que lo quería tener separado. En todo este ir y venir encuentro donde conecto ambos mundos y la manera como ambos pueden retroalimentarse, y es cuando empiezo a brindar las mentorías 1 a 1 para emprendedores y creativos. Esto es algo que hasta la fecha todavía brindo y le vamos a dar mayor visibilidad, al igual que a estructurarla y elevarla y potenciarla de mejor manera para el 2026, pero básicamente esto se resume, si se quiere, a una oferta personalizada en donde por 3 meses vamos a estar trabajando 1 a 1, empezando por síndrome del impostor, dudas y miedos, tu mundo interno, cuáles son esas creencias que tú tienes a la hora de emprender, a la hora de monetizar, a la hora de cobrar, a la hora incluso de estar frente a una cámara, algo que hasta este momento todavía sigue siendo un miedo muy común entre creativos, incluyendo personas que, de nuevo, saben que el tema de las redes es una herramienta muy importante, pero todavía existen algunas de esas inseguridades. Y luego de hacer este trabajo base, si se quiere, nos enfocamos en un objetivo particular para tu emprendimiento, un próximo lanzamiento, un próximo proyecto, si deseas sacar tu podcast, si deseas mostrarte más en cámara, si es algo que no venías haciendo todavía para tu marca personal o tu emprendimiento, tu compañía, etc. Y todo esto nos lleva a el año pasado, en junio, cuando hasta la fecha yo venía sosteniendo mi empresa, mi compañía Pameluna, a través de la cual ofrezco estos servicios de mentoría. Empecé luego también a hacer public speaking en cuanto a estos temas. Empecé a brindar workshops, no solo para mi comunidad, sino también para las comunidades de otras colegas creativas. Empiezo a tener la oportunidad también de trabajar con marcas, paid partnerships, asistir a eventos, como que empieza a mutar un poco y empiezo a hacer todas estas cosas, a la vez que sigo manteniendo el lado corporativo vivo, a la vez que sigo teniendo mi 9 a 5, y ambos mundos convergen hasta cierto punto de una manera bastante balanceada. Sin embargo, cuando llegamos a mediados del 2025, específicamente por temas de visado, temas papelísticos, ese trabajo llega a su fin. Y para mí fue un mix de emociones, y esto ya también lo hemos hablado por acá en el podcast, el permitirle a toda esta mezcla de emociones, sensaciones y pensamientos coexistir, entender que ninguna situación es tan blanco y negro de que solamente puedes estar feliz o solamente puedes estar triste. Puedes sentir ambas emociones por diferentes aspectos de la misma situación, y es exactamente lo que a mí me empezó a suceder. Fue el
tener un luto si se quiere, y al principio no era un luto completo porque era esto se acabó, pero si los papeles llegan a tiempo puedes volver, pero a la vez este papel que te iba a permitir volver está atado a un estatus que está por acabar, pero entonces está esta otra visa que puede tardar más, pero entonces ya básicamente a 2 semanas de que no estás aquí ya llenamos tu vacante, pero te podemos recibir en otro lado. Entonces era como un sí con no, y era también el yo sentarme conmigo misma y reconocer que ya no quería estar allí. Los que me conocen de forma más cercana saben que esto es algo que yo venía expresando desde hace un par de años, y eventualmente hice las paces con que la vida me dio el empujón necesario de una manera que no era la que pensaba, pero bueno, ningún empujón es divertido y nice, suele suceder cuando y como menos te lo imaginas, pero muchas veces es necesario para tu progreso y para avanzar. Y aquí es a donde voy con el tema de las etiquetas, porque hasta ese punto, cada vez que yo me presentaba, cada vez que estaba en un networking o conocía gente nueva o en cualquier ámbito donde la clásica pregunta después de cómo te llamas es ¿qué haces?, siempre iniciaba con soy psicoterapeuta y mentora para emprendedores. Esa última parte la empecé a integrar un poco más después, pero al principio yo me anclaba mucho en soy psicoterapeuta, trabajo en el ámbito de salud mental, esta es mi experiencia laboral, pero muy anclado a eso. Y cuando empiece este cambio en mi vida de, ok, ya este trabajo no es, me voy a permitir meterme más de lleno en mi empresa, meterme más de lleno en mi negocio, y llega a ser complejo y se los reconozco aquí, y es algo que me gusta hacer lo más transparente y honesta posible. Todavía estamos evolucionando, todavía estamos creciendo y todavía estamos llevando a cabo diferentes iniciativas y proyectos a través de Pameluna. Sin embargo, todavía no está al punto de, ok, ya esta es la empresa que factura 6 cifras. Vamos a llegar allí, vamos a llegar allí. Pero en ese proceso de casi que caer en la clásica pregunta de quién soy y qué quiero hacer, cosas que admito, tenía tanto tiempo que no me había preguntado, porque parte de este camino profesional / corporativo siempre estuvo, o mayormente estuvo, impactado, influenciado, limitado, se puede decir, por visados. No fue algo de que puedo trabajar en cualquier lado o puedo hacer cualquier cosa, a pesar de que en términos de carrera, todo lo que estudié, todas las certificaciones, licenciatura, todas han sido cosas que yo escogí a conciencia y no me arrepiento y lo volvería a repetir. Para mí era el hecho de solamente puedo trabajar en esta industria, por ese lado era más el mindset muy limitado que yo tenía y el entendimiento que yo tenía a nivel profesional, pero también era el punto de que por temas de visado solo podía aceptar cierto tipo de trabajos. De repente se me da esta oportunidad, luego de ese empujón que la vida me da, de realmente sentarme a preguntarme, ok, ahora que eventualmente cuando el tema de visado se solventó, tengo la libertad y flexibilidad que no había tenido en años, tengo la capacidad de decidir trabajar en lo que yo quiera, hacer lo que yo quiera y ya no tengo que estar limitada. Siendo así, ¿qué quiero hacer? ¿Y quién soy ahora en este nuevo nivel? ¿Quién soy ahora con estas nuevas identidades? ¿Quién soy ahora en este nuevo lugar de mi vida? Y esa respuesta ha sido compleja de obtener. Reconozco que incluso en este momento, a pesar de que tengo mayor claridad y sentido de dirección, algo que venía buscando desde hace meses, no estoy 100% en el lugar en donde ya te lo pueda tener definido, así como tenía antes la presentación de hola, soy psicoterapeuta. Ahorita siento que la mejor manera de ponerlo es, soy un ser humano en construcción, soy alguien que estoy reformulando la manera en la que utiliza sus habilidades, su conocimiento y su expertise en diferentes áreas, sí, principalmente en salud mental, pero también en creación de contenido, en management, en sponsorship, en tantas otras áreas que he venido desarrollando y que de nuevo mi mindset no las veía al mismo nivel por venir de una estructura un poco más vieja escuela. Para mí, lo que yo definía como profesional, lo que yo definía como esto soy, estaba directamente atado a lo que estudié, en lo que me licencié, en lo que me gradué. Y todo esto adicional que yo he venido haciendo desde el 2020, o sea, ya van a ser 6 años, o algunos años, digamos, más o menos en diferentes
proyectos, en diferentes lanzamientos, en diferentes creaciones, como por ejemplo este podcast, como por ejemplo el tema de las redes sociales y los diferentes proyectos que se han venido presentando en las últimas semanas, en los últimos meses. Para mí era el verbalizo que es algo que hago, pero mi mente todavía lo está viendo un poco como hobby, o no lo está viendo todavía al nivel de esto es profesional, esto es importante, esto es parte de mi trabajo. Y ha sido parte del proceso en el que vengo atravesando en los últimos meses, y particularmente desde que empezó el año, el énfasis está más, primero por esta oportunidad que les digo que tuve a través de Anti-Basing House, para ir atando un poco los puntos, porque por primera vez cuando yo estaba enviando emails y haciendo outreach, no me estaba presentando como hola, soy psicoterapeuta, hola, soy mentora de emprendedores. Mi primer rol o mi rol base en este proceso fue Sponsorship Coordinator, que para mí sonaba como súper cool. Es un título que diferentes empresas tienen, pero para mí era así como, estoy jugando a ser esto. Y eventualmente, a medida que empiezo a desenvolverme en este rol, empiezo a hacer el outreach, empezamos a conseguir marcas, empezamos a hacer todos estos contactos y los follow-ups y todo lo que conlleva el haber tenido estas diferentes marcas presentes durante Anti-Basing House, fue el permitirme ver de que, mira, solo porque no tenga una estructura corporativa, solo porque no estés clocking in, clocking out como en un trabajo convencional, y solo porque no te estén dando un cheque 15 y último, sino que tiene una estructura diferente, un pago diferente, un tiempo diferente, no significa que es menos, y no significa que no sea valioso, y no significa que no sea parte de tu labor, y no significa que no sea algo valioso que tú estás brindando. Te contrataron para este propósito, no es como que estoy jugando aquí a ver qué hago. Era el empezar a reformular un poco esas partes de mi identidad laboral, profesional, y entender de que, mira, con todo esto que yo estoy haciendo, me gusta, me divierte, me entretiene, me llena, que era algo que yo venía buscando en el aspecto laboral desde hace tanto tiempo. Y es algo con lo que también estoy monetizando, también estoy cotizando, también estoy recibiendo un ingreso. Entonces, ¿qué tal si me permito seguir explorando esto? Actualmente también estoy en proceso de otro proyecto en paralelo, con cierta plataforma, con cierto tipo de experiencia, si se quiere, y estoy siendo un poco vaga porque todavía estamos definiendo ese rol y lo que conlleva, pero es interesante, y esta fue una reflexión que hice el día de ayer, luego de mi última reunión para este proyecto en particular, en donde me doy cuenta de que todos los diferentes sucesos, oportunidades y experiencias que yo vengo viviendo, particularmente de octubre para acá, todas han estado conectadas. Eso es lo que ahorita finalmente me estoy permitiendo ver, como que, claro, esto me llevó a aquello, que me llevó a aquello, que me dio esta oportunidad, que me abrió esta puerta. Y mucho de ello empezó por yo permitirme cuestionar esas identidades, permitirme salir del molde de principalmente, o a veces incluso únicamente, verme como psicoterapeuta, y permitirme jugar un poco, permitirme preguntarme qué quiero ser, permitirme preguntarme qué quiero hacer, y permitirme también cambiar de opinión. Y luego de darles este abreboca o este story time de cómo empiezo a hacer este cuestionamiento de mis etiquetas, cómo empiezo a permitirme ver y explorar otros caminos, otras vías, otras fuentes de ingreso, otras maneras de llevar la vida si se quiere, quiero brindarles a ustedes también algunos tips prácticos que pueden empezar a implementar en este momento, en especial cuando nos encontramos en enero, en un año 1, y donde siento que cada vez veo más personas que se están permitiendo explorar otras vías, otros intereses, otras oportunidades, dejando atrás, al menos hasta cierto punto, ciertas etiquetas del pasado. Y con esto voy a la primera recomendación que nos dejo, y es el hecho de que quizás a veces no es que necesitemos desprendernos al 100% de la etiqueta en sí, sino brindarnos la oportunidad de ponerla en pausa. Para mí, parte de lo que siento que me costó y
que de alguna manera hizo que tardara un poco más en abrirme a todas estas oportunidades, era ese cuestionamiento de, ok, si dejo de ser o si dejo de presentarme o si dejo de accionar como la psicoterapeuta, estoy perdiendo relevancia, estoy perdiendo credibilidad. Si hago eso y me voy por otras vías, eso significa que todo lo que estudié, todo lo que trabajé, todo lo que hice hasta este punto en el ámbito de salud mental y como psicoterapeuta, entonces fue una pérdida de tiempo, entonces no valió de nada. Y realmente para mí fue el entender de que, mira, yo puedo estar poniendo esta etiqueta en pausa. No significa que todo lo que aprendí, que todo lo que viví y que todo lo que accioné en base a esa etiqueta hasta este día fue en vano, porque me ha dado diferentes herramientas y base y conocimiento que de alguna manera también me está permitiendo accionar en estas otras vías. Me ha dado cierta estructura, me ha dado cierto conocimiento, por lo menos en cuanto a las temáticas que yo comparto en mis redes sociales, siguen estando directamente influenciados por lo que es la psicoterapia, por lo que es la salud mental, por lo que es el mindset, y todo eso viene de todos estos años de trabajo y de estudio y de instruirme y de forjarme este camino si se quiere. Yo diría que una segunda recomendación y algo que conecto mucho con este primer punto tiene que ver con el permitirnos entender que muchas veces no estamos empezando de cero. Y esa fue otra cosa que ni siquiera lo llevo a estos últimos meses, me atrevo a decir que incluso en el último par de años. Para mí, por mucho tiempo, tuve este cuestionamiento y este miedo y esta creencia limitante de que si esto es lo que yo estudié, si esto es lo que yo me preparé, si esto es lo que se le dedicó tanto tiempo, energía, dinero, tiempo, entonces esto es lo que yo tengo que seguir haciendo por el resto de mi vida. Y eventualmente fue permitirme flexibilizarme con esa idea de, ok, quizás ahorita es un poco más fácil alimentar esa idea y esa creencia limitante por el mismo hecho de que tengo este límites, si se quiere, con lo del visado que les comenté, de solo puedo trabajar en este tipo de industria, solo puedo hacer este tipo de proyectos, solo puedo tener este tipo de trabajos, por ende más alimenta la idea de que solo me puedo quedar acá. Cuando llego a mediados del 2025 y se rompe un poco ese esquema y se rompe un poco esa identidad y se me brinda la oportunidad de, mira, ya no tienes estas limitaciones, ya no solamente te puedes regir por este tipo de trabajos, ya no solamente puedes aplicar este tipo de oportunidades, tienes cancha abierta, tienes la oportunidad de lo que tú quieras, y que se te abra ese mundo de posibilidades llega a ser bastante satisfactorio y llega a ser algo mágico y maravilloso, pero a veces también se puede sentir como mucho porque es como, ¿cómo sostengo toda esta oportunidad y toda esta posibilidad? Y eventualmente para mí fue hacer las paces con que si decido irme por otro camino que nada tenga que ver, o al menos no directamente esté relacionado a mi background como psicoterapeuta, no significa que todo eso que yo he venido haciendo en ese rol, en ese campo, en esa industria, pierde su valor, pierde su peso o que no lo puedo volver a utilizar. Y allí es en donde yo nos invito a utilizar la creatividad como herramienta exploratoria de qué otras maneras yo puedo utilizar estas habilidades. Porque quizás en este ámbito, en todo esto nuevo que yo vengo explorando y haciendo, por ejemplo, como conseguir partnerships con marcas, o como otro de los roles que cumplí en Antebas In-House de invitar, conseguir, filtrar diferentes influencers y creadores de contenido para algunos eventos. Quizás nada de eso sea un ámbito o una oportunidad en donde yo esté brindando terapia directamente, pero toda la experiencia corporativa que yo tuve haciendo outreach, emails, follow-ups en la parte médica, esas son habilidades que yo puedo traducir y que he traducido a esos outreach y esos emails y ese approach a marcas, a influencers, a creadoras de contenido. El yo tener una estructura en donde logro cumplir ciertos
ciertas tareas, ciertos trabajos, ciertos puntos en mi to-do list de manera organizada, pero también cuando sale algo último minuto, cuando sale algo urgente, y el yo aprender a gestionarlo desde el lado de psicoterapia también es algo que yo puedo traducir a, ok, cuando me sale un proyecto último minuto o un deliverable último minuto, o mira, este email que se mandó, aquí hubo una falla, o cualquier cosa que haya que resolver, el poder de alguna manera trabajar un poco bajo presión, hacer un poco de multitasking y el poder resolver en el momento son habilidades que yo vengo desarrollando, sí en otro ámbito, pero son habilidades que vengo desarrollando y que puedo directamente traducir o que puedo utilizar en este nuevo ámbito, en estos nuevos proyectos, en estas nuevas identidades. Otra recomendación que nos dejo, y aquí es donde agradezco el tener el acceso y la oportunidad de yo recibir terapia, porque no solo, y esto se los dejo como dato a aquellas personas que quizás no se han dado la oportunidad o no han tenido la oportunidad de estar en terapia y muchas veces piensan que solamente es para desmenuzar y entrar a la parte más oscura y más pesada y de todos estos conflictos internos. Sí, obviamente ayuda mucho con eso, pero también es una oportunidad de explorar diferentes áreas de tu vida en donde necesitas el ojo, la apreciación, la opinión o la perspectiva al menos de alguien ajeno a esa situación que te puede brindar un poco de guía. Y para mí, cuando yo estaba explorando un poco todo este camino que estoy atravesando, una de las cosas o una de las perspectivas que me brindó mi terapeuta y que me ayudó mucho fue el permitirme ver la situación desde lo que estoy viviendo actualmente y no necesariamente tan a largo plazo. ¿A qué me refiero con esto? A hacerme la pregunta de qué es lo que quiero hacer ahora. ¿Qué estoy explorando ahora? ¿A qué le quiero dedicar mi tiempo, energía y enfoque ahora versus esto que ahora va a ser lo que haga el resto de mi vida? Porque a veces cuando lo ponemos de una manera que se siente como tan definitivo y tan cuidado si escoges mal porque entonces te arruinas el resto de la vida, llega a ponernos una presión que puede llegar a paralizarnos. Cuando nos permitimos empezar a ver este cambio de idea, este cambio de perspectiva, de paradigma, de oportunidades, de el camino que voy a transitar y nos permitimos verlo como esta es una decisión que yo estoy tomando ahora, esta es una opinión que yo tengo ahora, esto es algo que yo quiero explorar ahora y puede que lo continúe haciendo como pueda que en algunos meses, luego de dedicarle suficiente tiempo, energía y dedicación en general, me dé cuenta de que no es lo que quiero hacer y está bien. No tiene que ser algo tan rígido, no tengo que ser tan duro conmigo mismo y no es como si llego al punto donde me doy cuenta de que ya no lo quiero hacer más, fallé. Todo lo contrario, me permití el espacio, el tiempo para poder explorar y no quedarme desde la duda. Y eso es algo que yo siento que para mí es un pilar muy importante en la manera como yo pienso y como yo acciono. Yo prefiero tomar una oportunidad y lanzarme a algo y eventualmente darme cuenta que no es lo mío o que no funcionó o que llegó a su fin versus quedarme con él y qué hubiera pasado y si yo hubiera intentado esto y si yo hubiera hecho lo otro, porque es muy fácil perderme en todos esos escenarios que al final no vamos a saber hasta que no accionemos, hasta que no demos pasos. Entonces, esa sería una de las cosas que yo nos invito también a analizar y a entender de que ya dar pasos es un logro, ya accionar hacia algo es un logro, ya el permitirte probar algo nuevo, algo diferente, algo que te llame, así no tengas la certeza de que vaya a funcionar, eso es un logro y es una victoria y toma coraje, toma valentía, toma mucho más que simplemente quedarte en, bueno, pero puede que sí, puede que no, pero no accione y no intente nada. La otra que también nos recomiendo, y esto es algo con lo que también he venido haciendo las paces y también viene directamente relacionado a el tema de las etiquetas. Cuando empiezo a hacer este shift a, ok, ahora quiero abrirme a otra industria, otros espacios, otras áreas de interés, es también el entender de que esa transición no viene de, ok, aquí puse
los últimos 8 años de mi vida de esfuerzo, de estudios, de experiencia, voy a hacer la transición como que si tuviera 8 años de lo mismo en esta industria. No significa que estamos empezando de cero, pero también es el permitirnos tener una mentalidad de principiante y no dejar que el ego nos gane. Y para mí ha sido el reconocer de que, mira, quizás estos nuevos inicios no se van a ver necesariamente como un pivot directo de, ok, yo tenía un trabajo en donde tenía esta estructura, tenía estos beneficios, tenía esta paga, tenía estas horas y obviamente en esta transición me tiene que tocar lo mismo, sino es el abrirme a, estoy siendo relativamente nueva en esta industria, sí tengo ciertas habilidades y cierto conocimiento y expertise que puedo traer de mi industria anterior y de todo lo que he venido haciendo, no estoy empezando de cero, pero tampoco puedo pretender que de una voy a estar al mismo nivel. Y eso está bien, porque de nuevo es parte del proceso de abrirte a nuevas posibilidades, a nuevas oportunidades. Y sí, llega a dar miedo. Y sí, muchas veces ese sentir de que si no estoy haciendo el pivot al mismo nivel, entonces estoy yendo hacia atrás, entonces estoy retrocediendo, entonces estoy volviendo a empezar de cero. Cuando nos permitimos verlo desde la perspectiva de, era mucho más fácil quedarme en un camino que ya conozco, que ya me queda cómodo, que ya sé cómo funciona, pero que no me satisface, que no me hace feliz y que me voy a quedar con esto de me gustaría estar haciendo algo más, pero por no atreverme, me quedo en esta misma vía. Estoy teniendo la valentía, el coraje y la disposición de ir por algo nuevo, de lanzarme, de explorar, de permitirme, de darme la oportunidad de ir por algo que me llene, que me llame, que me nutra, que me haga feliz. Y sí es posible. Yo siento que muchas veces hay gente que quiere de alguna manera cortar de raíz esta idea del romantizar la posibilidad de una vida llena de vida, de una vida llena de propósito, de una vida llena de felicidad. Y sí se puede. No estoy diciendo que va a suceder de la noche a la mañana, pero si nos permitimos déjame al menos intentar algo que me está llamando y que me pueda acercar más a esa vida, a ese propósito, a eso que yo quiero. Para mí eso tiene mucho más valor de me quedé en lo cómodo, me quedé en lo conocido, me quedé en lo repetitivo, a pesar de que eso no me está brindando satisfacción, no me está brindando alegría, no me está brindando nada de lo que siento que va a llenar mi vida, pero es lo conocido y me quedo aquí y ya. Y por último, pero definitivamente no menos importante, es el recordarnos que las etiquetas definen etapas, no definen esencias, definen un periodo, un punto de tu vida, pero no significa que es todo lo que tú eres o todo lo que es tu esencia o todo lo que es tu propósito. Tu propósito y tu esencia y todo eso que tú quieres cumplir o puedes llegar a hacerlo a través de diferentes medios, a través de diferentes industrias, a través de diferentes oportunidades. Para mí, cuando yo empecé a explorar la idea de quiero estudiar psicología y me quiero ir por esta vía, para mí era tener un mejor entendimiento de la manera como pensamos, la manera como accionamos, la manera como somos como seres humanos, el porqué detrás de las cosas, muy influenciado por el lado de la curiosidad, muy influenciado por el lado de querer tener respuestas, pero también querer tener soluciones, no solo para mí, sino principalmente para otros, mis clientes, las personas a las que yo ayudo, con las que contribuyo. Y eventualmente pude empezar a hacer eso en un aspecto más clínico a través de sesiones 1-a-1 de terapia, a través luego de mi trabajo en el hospital, que si bien no era brindar 100% terapia, empecé a desenvolverme en otros roles, sí en un aspecto clínico, pero haciendo cosas que al principio yo decía, esto no es para lo que yo estudié y me siento frustrada, y fue eventualmente el permitirme ver que era otra manera de seguir cumpliendo ese propósito, de brindar ayuda a otros, de poder ser apoyo, de poder brindar recursos, de poder brindar ayuda. Incluso cuando vengo al lado de la creación de contenido, que para muchos puede ser una banalidad, que para muchos puede ser algo muy superficial. El tema de, bueno, muestras el skincare, muestras los outfits, esto, lo otro. Es una manera también de ayudar a la gente a darse cuenta de que tienen herramientas en este momento que les pueden permitir acercarse a la vida de sus sueños, que tienen habilidades que pueden estar monetizando y que los pueden acercar a esos objetivos que tienen, pero que no se han permitido verlo. Y al tú visibilizar a través de tus redes, a través de lo que te gusta, a través de las oportunidades que vienes construyendo, que vienes cultivando, cuando tú muestras eso, tú inspiras a otros. Inspirar también es ayuda. Brindarle a otros una
vía de, mira, esto es una forma en cómo lo puedes hacer. Mira, voy a quitar la cortina para que tú veas realmente cómo puedes llegar a estos objetivos, cómo puedes llegar a estas metas, cómo tú también puedes tener acceso a un Fashion Week, que es la cosa... si te gusta el tema de la moda, es lo que más te apasiona y amas, y es como te estoy brindando un recurso que te permite llegar allí. Si lo que a ti te llama es el tema de la creación de contenido y trabajar con marcas, el yo poder brindarte mi perspectiva y mi experiencia y mi conocimiento al respecto te va a ayudar también a ti a que puedas llegar allí. Y ahora con estas nuevas oportunidades que se me están brindando de conseguir sponsorships para eventos, conseguir creadoras de contenido e influencers para eventos, es el hecho de también permitirle a estos proyectos, a estas marcas, a estas iniciativas tener mayor visibilidad, tener mayor exposure, poder llegarle a más personas, y eso a su vez potencia el objetivo, las metas, la esencia que ellos tienen para con su comunidad. Entonces es el entender de que no solamente ayuda el que es médico o el que es terapeuta o el que es abogado, hay muchas maneras de ser apoyo, de ser ayuda, de ser acompañamiento para otros, y no tiene que estar limitado por una etiqueta. Puedes seguir cumpliendo con el mismo objetivo y propósito en tu vida a través de diferentes puntos en tu vida, de diferentes oportunidades y sí también de diferentes etiquetas. La idea es que te des la oportunidad de verlo desde algo que no es para siempre. Si te vas por una vida y te das cuenta de que no era necesariamente por donde querías ir o ya no conectas, está bien cambiar de opinión. Es de valientes lanzarse, es de valientes intentar algo, es entender de que no estás empezando de cero, y el conocimiento, el expertise, la experiencia que has venido colectando en diferentes industrias y a través de diferentes etiquetas a lo largo de tu vida hasta ahora, mucho de ello tú lo puedes reutilizar y transformar y convertir en algo más para tu siguiente paso, para tu siguiente oportunidad, para tu siguiente set de etiquetas. Así que espero que toda esta charla y estos tips y estas señales te sirvan de inspiración para, si no has empezado ese trabajo, al menos hoy te invito a hacer una cosa puntual, y es preguntarte: ¿qué quiero hacer? ¿Cómo se ve el siguiente paso o los siguientes pasos en mi vida? ¿A qué le quiero dedicar mi tiempo? ¿A qué le quiero dedicar mi energía? ¿A qué le quiero dedicar mi enfoque? Permitirme ser principiante, permitirme entender de que no necesariamente estoy empezando de cero, permitirme abrirme a nuevas posibilidades y no quedarme estancado en una etiqueta que quizás ya no me identifica, ya no conecto con ella, ya se siente como algo antiguo, casi como una capa que nos queremos quitar, pero por el miedo, por la inseguridad o por ese no querer lanzarme al vacío, decido quedarme con ella y seguir transitando un camino con el que ya no me identifico y ya no es el mío. Gracias nuevamente por acompañarme y nos estamos viendo o escuchando en una nueva edición de Esperando la Señal. Bye. Y esto fue Esperando la Señal, un podcast donde aprendemos semana a semana que a veces solo falta una señal para dar el primer paso. Nos vemos en un próximo episodio.